cada uno de ustedes. Mi familia y yo estamos muy contentos, hermanos, y agradecidos con Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de estar aquí en esta tarde. Una fiesta grandemente espiritual. Dice la gente en el mundo, hermanos, que los cristianos somos aburridos. ¿Será así, hermanos? ¿Será cierto que el cristiano todo el tiempo anda aburrido? Dice por ahí que con la cara de caballo. No, hermanos. No, el cristiano es alegre, el cristiano debe de estar siempre contento. Y sabe una cosa, precisamente, de lo que hoy en esta tarde vamos a hablar, hermanos, de lo que se va a tratar de todo este seminario. Acerca del Espíritu Santo, hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos qué es lo que mora dentro de nosotros. Sabemos quién es el Padre, muchas veces hemos hablado de Él. Hemos hablado de la divinidad, de la deidad, y sobre todo, hermanos, hemos profundizado nuestros estudios acerca del Señor Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Muy poco nos profundizamos acerca del Espíritu Santo. Muy poco hablamos de Él. ¿Por qué será, hermanos? ¿Nos dará temor comprometernos con lo que la Escritura dice? Bueno, en esta tarde, hermanos, yo lo invito a que leamos la Escritura. Es donde vamos a basar nuestro tema de este día. Allá, hermanos, en la epístola que escribe el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 5, voy a invitarle a que leamos desde el versículo 19 en adelante. Vamos a hacer una comparativa, hermanos, en esta tarde. En estos 35 minutos que tenemos de estudio de la palabra, miren lo que dice, hermanos, ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire bien, las obras de la carne, hermanos, son aquellas a las cuales antes teníamos en nuestra vida. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ponga atención, hermanos, ahora lo que dice el versículo 22. Ahora que vivimos en Cristo, ahora que estamos en Cristo, hermanos, y que la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha purificado, ha sucedido, hermanos, una metamorfosis en nuestra vida. Yo creo que todos conocemos la historia, hermanos, de aquel gusanito que se forma antes de ser mariposa. Usted lo ve insignificante, feo. Dijo el hermano del Señor, bueno, unos que otros seguimos estando feos, ¿verdad? Pero bueno, eso es natural. Pero nosotros nos damos cuenta a través de la metamorfosis, del cambio, hermanos, en ese pequeño gusanito insignificante, feo, hermanos, y probablemente usted dice, pues, ¿qué puede valer? Pero cuando viene el cambio, hermanos, se presenta una mariposa bellísima, hermosa, hermanos. Miren lo que ahora está en nuestra vida. Dice el versículo 22, mas el fruto, ponga atención ahí, hermano, mas el fruto, no dice los frutos, sino que dice solamente el fruto, hermanos. El Espíritu de Dios ha sido dado a nosotros una sola vez y para siempre, hermanos, y solamente es uno. Claro, hermanos, de ello viene un gran paquete. ¿Cuál es ese gran paquete? Dice ahí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué, hermanos? No hay ley. Las maravillas de Dios que ha hecho en nosotros, hermanos, es que ahora todo lo que acabamos nosotros de darle lectura, ahora habita en nosotros, hermanos. Ahora habita en mí. ¿Qué habita? El amor. ¿Acaso antes, hermano, usted se acuerda que el amor estaba en su vida? No. Pero déjeme decirle que hoy en esta tarde no vamos a hablar del amor. Al menos el tema que me han asignado a este servidor, hermanos, es el tema de la mansedumbre. ¿Qué podemos nosotros aprender, hermanos, acerca de la mansedumbre? Debo decirles, hermanos, que la mansedumbre debe de existir en la vida de todo cristiano, porque recuerda, hermano, que es un paquete, un solo espíritu, pero bajo un solo paquete, incluyendo esto, hermanos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe
y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Nos podemos preguntar en esta hora, hermanos. La palabra mansedumbre, hermanos, en cierta manera, viene del término griego, hermanos, original que utilizó el Señor Jesús, el griego koine. Viene de esa palabra, hermanos, tan pequeña, praotes. Y esa palabra praotes significa, hermanos, apacibilidad. Significa, hermanos, humildad. Y significa dulzura. Probablemente antes de venir a Cristo, hermanos, éramos bien arrebatados, ¿verdad? Para manejar, para con los hijos, para con la esposa, para con donde trabajo. Probablemente así éramos, hermanos, cuando nos encontrábamos como el gusano, ¿verdad? Antes de venir la metamorfosis a nuestra vida. Pero hoy, hermanos, que vivimos en Cristo, debe de existir en nosotros la pasibilidad, hermanos, la humildad, la sencillez. Nosotros, aunque tengamos doctorados, hermanos, maestría, lo que usted quiera, dentro de todo debemos de tener humildad, sencillez. Siendo el octavo fruto, hermanos, que tiene el Espíritu de Dios, podemos nosotros decir que la mansedumbre se presenta en nosotros de la siguiente manera. ¿De qué manera, hermanos, se presenta? Número uno, cuando nos convertimos, hermanos, en verdaderos siervos. Cuando nosotros nos convertimos en verdaderos siervos. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, qué es ser un siervo? El apóstol Pablo, si usted se da cuenta, hermanos, en todas sus cartas siempre escribe Pablo, siervo ¿de quién? De Jesucristo. Cuando él escribe, hermanos, a Filemón, especialmente le escribe en su idioma natal, Pablus Desnius tu agapeto filemónica y alfa sunerjo. Pablo, siervo de Jesucristo y prisionero. ¿Sabe usted verdaderamente, hermanos, sabemos qué es ser un siervo? Porque ser siervo, hermanos, va de la mano con lo que estamos hablando, la mansedumbre. Servir. Ser siervo, hermanos, quiere entonces decir que somos esclavos, fíjese bien, voluntarios. Antes, hermanos, éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Del pecado. Mire, probablemente alguien de ustedes, hermanos, ha visto o ha oído hablar de una agrupación que inició aquí en los Estados Unidos, la agrupación de los Alcohólicos Anónimos. ¿Alguien la conoce? Digo el otro, no, hermano, pero yo no he ido a esos grupos porque yo no soy alcohólico. Las conocemos, hermanos, probablemente hemos oído por ahí. Ellos, cuando usted llega a una reunión, hermanos, donde se están congregando, bueno, al menos en México, aquí no sé, tienen un póster, hermano, grandísimo, y tienen a una persona con la mano hacia arriba, hermano. No es Cuauhtémoc, no es. Levanta la mano, hermanos, y al lado de él está una botella gigantísima, hermanos. Y en su pie tiene un grillete, y del otro lado, hermanos, está amarrado a la botella. ¿Qué simboliza para ellos? Que toda persona que es alcohólica es esclavo de pecado. En este caso de la bebida. Ponga ese ejemplo, hermanos, en la vida de nosotros, que antes de venir a Cristo, esa cadena, hermanos, estaba ahí. ¿En qué? En todo lo que acabamos de leer. ¿En qué? En Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Éramos adúlteros, éramos ¿qué? Fornicarios, éramos inmundos. Había lascivia, había inmoralidad, había todo eso en nuestra vida. Pero cuando usted fue valiente, hermano y hermana, de decirle a Cristo, yo quiero seguir a Él que da vida. Yo quiero seguir al que da paz. Yo quiero seguir al que da amor, al que da gozo. Esa cadena, mire, fue cortada. Pero ahora, hermanos, somos esclavos voluntarios del Cristo. ¿O acaso hay alguien que está aquí a la fuerza, hermano? ¿Alguien lo trajo a usted o alguien me trajo a mí con una pistola, hermano? No. Mire que cuando el apóstol Pablo presenta, hermanos, su nombre, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablus Desnius Doulos, quiere decir, hermanos, que Pablo era prisionero y era siervo del Señor Jesús. Cuando nosotros analizamos esa pequeña palabrita, doulos, hermanos, quiere decir aquel que entrega su vida completamente a la voluntad de otro. Ya no tengo voluntad. La voluntad ahora es de mi Señor.
Él es el que va a mover mi vida. Sí, hermanos, nosotros ya no tomamos nuestras propias decisiones. Ya no, hermanos. No nos miramos a ver a nosotros mismos, sino que miramos a ver al Señor para que Él decida por nosotros, hermanos. Eso es, hermanos, cuando nosotros tenemos mansedumbre, cuando somos humildes, servimos. Ha pasado, hermanos, que se batalla mucho con la humildad. No se diga los que hemos ido a los institutos bíblicos. Entramos, dice por ahí, decía un hermano, entramos como el perrito con la cola entre las patas, asustadito, hermano, perrito, pero salimos como ¿qué? Como un lobo. A ver, ¿quién me va a poner Biblia? Salimos inflados, hermano. En lugar de ser humildes, de ser sencillos, en lugar de decir voy a salir a servir, digo no, ahora quiero que me sirvan. Tráiganme la comida aquí, hermano. Tráiganme la comida aquí, hermana. Yo no estoy para servir, porque mire, yo tengo el anillo, yo tengo el diploma, yo tengo todo. Cuando de antemano vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que ¿a qué vino? Yo no vine para qué. Yo no vine para hacer, sino para qué vino, hermanos. ¿Quién es el Señor Jesús? El dueño de todo esto, hermanos. El dueño de mi vida, el dueño de mis hijos, el dueño de mi esposa, el dueño de todo, hermanos. Y sin embargo Él dijo, yo vine a servir. Él era un esclavo, hermanos. Oh, ¿cómo? Era un esclavo de su padre. Vino y obedeció. En el momento en el que se encontraba, amados hermanos, allá en el Getsemaní orando al Padre, ¿qué dijo el Señor? Que pase de mí, ¿qué? ¿Por qué, hermanos? Tenía ¿qué? Dolor, como humano. Sentía dolor. Pero dijo, hágase tu voluntad. Como un buen siervo, hermanos, un buen esclavo del Señor, hágase tu voluntad. Y no la mía. La voluntad del Padre desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, hermanos, ¿cuál era? Que el Cristo, hermanos, ¿qué hiciera con la serpiente? Que le diera un golpe en la cabeza y la serpiente, hermanos, mordiera el calcañar del Cristo. Pensaba el diablo que había ganado, pero no. El Cristo al tercer día resucitó y dio ese golpe, hermanos, ¿a quién? Al maligno. Pero nosotros aprendemos, hermanos, que ese mejor ejemplo de servir fue nuestro Señor Jesucristo, cuando lavó los pies a los apóstoles. ¿Se acuerda usted de ese suceso, de ese acontecimiento? Cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Es necesario que esto se haga para que tengas parte. Y Pedro, ¿qué decía? No, Señor, no, ¿cómo es posible? No. Cuando el Señor le explica, hermanos, para qué era necesario que Él lavase los pies, entonces Pedro, ¿qué dice? Pues báñame, en pocas palabras, báñame todo, lávame. Nos damos cuenta, hermanos, la sencillez, el servicio, la dulzura con la que el Señor Jesús trataba a la gente, hermanos. No confundamos la mansedumbre, hermanos, como cristianos, con dejarnos de ciertas cosas injustas, hermanos. Porque el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de mansedumbre, de sencillez, de dulzura. Pero cuando había injusticia, ¿qué hacía en Él? Había enojo, hermanos, controlado. Cuando llegó al templo y que encontró a toda la mercadería ahí, Él tuvo molestia, pero nunca golpeó a la gente, sino que volcó, hermanos, las mesas de los cambistas, etc. Miren, hermanos, nosotros cuando nos convertimos en verdaderos siervos, vivimos, hermanos, en nosotros literalmente el Espíritu de Dios, hermanos. Cuando somos dóciles, humildes, sencillos, servir, hermanos, es uno de los actos más grandes que nos va a acercar, hermanos, que nos va a llevar ¿a dónde? A la vida eterna. Porque se le preguntó al Señor, se le dijo, dame parte. Aquella mujer, recuerda usted que llevaba a sus dos hijos y le dijo, pues pon uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y el Señor le dice, a mí no me es concedido hacer eso. Pero otros querían ser a los grandes, los mayores. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? El que quiera ser el mayor, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a ser el menor. Va a servir. Va a servir aquí en el mundo. Va a ser sencillo, va a ser dócil, va a ser, hermanos, humilde, apacible. Y cuando digo dócil, hermanos, quiere decir la Escritura que nuestro carácter poco a poco, Dios, hermanos, el Espíritu de Dios nos va a ir moldeando.
Porque Él es el alfarero, hermanos, y nosotros somos el barro. Necesitamos, iglesia de Cristo, que de antemano Él, el Señor, nuestro Dios, hermanos, nos moldee a su forma. No que nosotros querramos, hermanos, que Dios se moldee a mi forma. ¿Se da cuenta? Es algo diferente. Señor, pero ¿por qué reunirnos entre semana? Pues no, a lo mejor nomás el domingo. Y nomás en la mañana. Hermano, y nomás una hora, porque ¿sabe usted que hoy existe café que no es café? Azúcar que no es azúcar, pan que no es pan. Pero también hay cristianos que no son cristianos. Caray. ¿Cómo? Sí, son cristianos light, ligeros, porque solo 15 minutos de predicación, un canto y la primera y la última estrofa y ya, vámonos, se acabó. Nosotros, hermanos, aprendemos la mansedumbre a través de las enseñanzas del Jesús, a través del Cristo, hermanos, a través de todo lo que encontramos desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Un verdadero siervo, hermanos, hace lo que su amo le indica. Un verdadero siervo hace lo que su amo le indica, hermanos. Sirve, ayuda, coopera. ¿Y sabe qué? Sobre todo, ama. Todo el Espíritu de Dios, el fruto, hermanos, va conjugado. No podemos servir sin amar. De llegar, hermanos, y hermano, le va a tocar a usted llevar los himnarios a los visitantes. Está bueno, hermano. Tenga, ahí está el himnario. Eso es amor. No, hermanos, debe de ir conjugado. Yo estoy sirviendo, hermano. Yo estoy sirviendo, bien enojado. Estoy sirviendo, me andan hasta quitando la chequera para todo. La mansedumbre, hermanos, es una pasibilidad, una docilidad tan sencilla. ¿Y sabe dónde vemos mayormente la docilidad en el Cristo? Cuando lo habían apresado, hermanos, y lo llevaron ante el gobernador. Cuando lo empezaron a golpear, le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué hizo? Enmudeció, hermano. ¿Que acaso el Cristo, hermanos, no podía llamar a una legión de ángeles para que le ayudase? Lo podía hacer, hermanos. Lo podía hacer. Lo abofetearon, hermanos, se burlaron de él, le escupieron, le hicieron de todo lo que se les antojó. Y sin embargo, hermanos, él fue pasivo. Cuando lo llevaron a la cruz, hermanos, usted no crea ese acontecimiento que pasan en las películas, donde al Señor Jesús lo ponen hasta con ropa. Debo decirles, hermanos, que podemos comprobar totalmente con la Escritura que al Señor lo crucificaron desnudo. Los romanos no crean que se iban a... ponle ahí un taparrabos al Señor. No, lo querían avergonzar. Y tanto fue que avergonzarle al Señor, hermanos, que le buscaron una corona de espinas y se la pusieron. Y quitaron sus ropajes, hermanos, y lo crucificaron. Y todavía se burlaban de él. Pues mira, decía que el tercer día, que podían 3 días esto y lo otro y aquello y hacer y deshacer. Se burlaban de él, hermano. Los 2 malhechores que estaban al lado de él, según lo que dice Mateo, hermanos, empezaron a murmurar con él. Pero uno de ellos se dio cuenta que estaba haciendo mal. Se arrepintió de sus actos, hermanos, y comienza a platicar con el Cristo. Y todavía tuvo fuerzas el Señor. ¿Para qué? Para decirle a aquel hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Mire que le voy a poner un ejemplo. Hay ocasiones con que en el vecindario donde vivimos, en la colonia donde vivimos, en la escuela, donde tenemos a nuestros hijos, hay alguien que a veces anda ahí de diablillo, ¿verdad? Y les hace maldades a nuestros hijos. Los golpean, los humillan, los critican. ¿Qué hace a veces mamá? Pues no, mijo, no se deje, mamá, pues es que usted debe de ser como su papá. Pues no, mamá, pues yo salí como tú, por eso lloro. ¿Qué le dice la mamá, hermanos, al hijo que haga? Defiéndete, dale tú también. Y luego va la mamá y le dice a la vecina y se pelea con la vecina, ¿sí o no, hermano?
Y después, a los 5 minutos ya los niños andan juegue y juegue. Y sin embargo el vecino y la vecina ya están todos peleados. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, hermanos? ¿Qué pasa en nuestras vidas, hermanos, entonces cuando pasa estos acontecimientos? El Señor Jesús estaba en la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, si hubieran crucificado a uno de nuestros hijos? Hubiéramos hecho hasta lo imposible, hermanos, por asesinar a todas esas gentes que se estaban burlando de nuestros hijos, ¿sí o no? Lo hubiéramos asesinado, hermanos, los hubiéramos matado. Dijo una vez a un hermano, ay Señor, elimínalos. Digo, perdón, ilumínalos. ¿Se fija la forma en la que actúa el ser humano? Los apóstoles, hermanos, también cuando estaban con el Señor, que le dijeron, pues dinos que descienda fuego del cielo y de una vez se acabe. Nosotros así, hermanos, reaccionamos. Pero el Espíritu de Dios, amados hermanos, nos va moldeando, nos va modificando nuestra forma de ser. Poco a poco nos va transformando. Y la mejor forma es a través del servicio. La segunda cosa, hermanos, porque el tiempo aquí no se detiene, corre muy rápido. La segunda cosa, hermanos, que podemos nosotros encontrar a través de la mansedumbre es, hermanos, que nosotros debemos de ser, ¿sabe cómo? Como palomas. El Espíritu de Dios no es una paloma, hermano. Dice ahí que era como paloma, mas no dice que era una paloma. En Mateo capítulo 10, versículo 16, hermanos, nos hace ver esto el Señor Jesucristo a todos y cada uno de nosotros. Les hace ver a sus discípulos, pero también a través de la lectura que tenemos hoy, hermanos, nosotros nos damos cuenta de esto. Mateo capítulo 10, versículo 16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ándale, hermano. Sed pues que prudentes como serpientes. Pero dice el Señor, sencillos como palomas. Sencillos como palomas. Prudentes, dice aquí, hermanos, como la serpiente. La serpiente es astuta, hermanos, y muy prudente para la hora de cazar. La paloma, hermanos, es muy sencilla, que cualquier depredador la puede tomar. Pero cuando el Señor dice, hermanos, que sean los discípulos, incluyéndonos a todos los que estamos aquí en esta tarde, que seamos sencillos, hermanos, es que nunca se nos suba, hermanos, el ego. ¿Saben que el apóstol Pablo hubo un tiempo donde se le quiso subir, hermanos? Se le quiso subir, pero de antemano, ¿qué tenía? Un aguijón. Una suegra, dijo el otro. Ay, tenía un aguijón, hermanos. Tenía un aguijón, ¿para qué? Desciende de donde andas muy arriba, hermano. No, pero yo soy aquí, hermano, el que más evangelizo. Yo soy aquí el que mejor predico, pues gloria a Dios, hermano. Yo soy aquí el que porta mejor que ropa. Yo soy aquí el que tengo más carros, más casas. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo se da cuenta cuando dijo, yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, ¿qué? Yo soy el mejor. ¿Instruido a los pies de quién? De Gamaliel, hermano. Wow. Siendo Gamaliel, hermanos, un alto profesor, hermanos, en la ley, instruido a él en esa, diríamos hoy, en la mejor universidad, ¿verdad?, existente sobre la faz de la tierra. Y Pablo ya andaba muy arriba, pero le fue dado un aguijón, hermanos. Nosotros también tenemos algo. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, de qué manera nuestro Dios nos dice, hey, bájate, desciende de la nube donde te encuentras. No sea que el día de mañana te vayas a caer. Sí, hermanos, muchas personalidades hemos conocido, hermanos, sabidas y por haber en muchos lugares de Estados Unidos, México y Centroamérica, personalidades que empezaron sencillamente a predicar la palabra, pero en años después, ¿dónde andaban? Tanto fue acá, hermanos, que estaban hasta arriba, que se fueron, hermanos, de la iglesia del Señor. Vieron los negocios, vieron el dinero, vieron muchas cosas y les ganó, hermanos, todo ¿qué? El que le aplaudieran. Oh, eso es, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, la paloma, hermanos, es símbolo de paz. Dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Me voy a meter un poquito a ese punto, no sé a quién le haya dado el tema de la paz, hermanos, pero la paz, hermanos, es algo importante y muy maravilloso. Cuando el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice que no es como la del mundo. El mundo,
no quiere tranquilidad, hermanos, que no tenga problemas económicos, de salud, ni nada. Es únicamente, hermanos, lo vamos a adquirir. Lo vamos a tener ¿cuándo? Cuando estemos delante de la presencia de Dios. Donde no habrá, hermanos, necesidad de lloro, ni de medicinas, ni de comer, ni de nada. Pero el Señor cuando dijo, mi paz os dejo, hermanos, mi paz os doy, ¿qué da a entender? Los judíos utilizaban la palabra shalom para decir paz. Cuando un judío, hermanos, se encontraba de rodillas, inclinando su rostro, hermanos, hacia la punta de su pie, diría el otro, hacia totalmente en el suelo, y pasaba otro judío y le tocaba su espalda y le decía shalom, quería decir, hermanos, que Dios fortalezca tus necesidades, que Dios cuide de ti cuando te encuentres en aflicción. Y eso es, hermanos, cuando el Cristo dijo, mi paz os dejo. La tranquilidad que sentimos en nosotros, hermanos, aunque haya problemas. Oye, hermano, el mundo se está acabando, pues que se acabe. Yo ya me voy con el Señor. Oye, ¿por qué no te apuras si papá ya se murió? Pues gloria a Dios. Papá sirvió a Dios, sirvió al Señor, está en el paraíso. Pues ¿por qué no llora, hermano? Porque tengo paz. El Señor está confortando, ¿qué? Mi vida, hermanos. Entonces cuando el Señor nos dice, hermanos, que nosotros debemos de ser como palomas, recuerde, es porque debemos de ser sencillos, porque hay paz en nuestra vida. Porque la paloma es símbolo de sencillez, no de altanería, hermanos, de andar muy arriba. La paloma es dócil, es manejable, sobre todo muy mansita, hermanos. Muy mansita. Y una vez un hermano dijo, sí, hermano, somos mansos, pero no. Dígalo, hermano. Somos mansos, pero no mensos, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanos, a veces con las palabras que decimos, ¿verdad? Porque 5 minutos y lo deshago, ¿verdad? No, hermanos. Dios no nos permite ni 5 minutos, ni 1 minuto, nada, porque somos 24 horas al día cristianos. Cristianos, hermanos. Todo el año somos cristianos, hermanos. Entonces, ser manso, hermanos, es que nos vamos a dejar manejar ¿por quién? Por Dios. No me voy a dejar manejar por los que están aquí, ni por el hermano que está predicando aquí. Me voy a dejar manejar, que mi vida sea manejada, hermanos, por Dios. Sí, de esta forma dejaremos, hermanos, de ver el mundo y empezaremos a ver ¿a quién? A Cristo, que es nuestro Maestro. ¿De quién aprenden los niños, hermanos? De su maestro. ¿Y quién es su maestro? Pues el papá. El que es maestro, el hijo también va a ser maestro. El que es albañil, el hijo también es albañil. Nosotros aprendemos de nuestro maestro. Y hay un canto que entonamos, ¿verdad? Quiero seguir las pisadas ¿de quién? Del maestro, hermanos. Aprendamos su docilidad. Y hermanos, quiero terminar con el último punto. La mansedumbre, dijimos, hermanos, entonces es un acto de apacibilidad, de humildad, de dulzura. Y esto llega a nuestras vidas, hermanos, la mansedumbre, cuando cada uno de nosotros, hermanos, nos convertimos en ¿qué? En auxiliadores. En auxiliadores. Esto es aparte, hermanos, o conjugado con el servicio, ¿verdad? ¿Por qué en auxiliadores? Porque tenemos el ejemplo cuando al Señor se le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Lo sabemos de memoria, hermanos? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le preguntan al Señor, y luego el Señor dice, y el segundo es ¿qué? Semejante, amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y le preguntan al Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor comienza a hablarles, hermanos, aquel ejemplo tan hermoso acerca de que vino un ¿qué? Un sacerdote. Vino un levita y vieron a aquel hombre que había sido robado. ¿Y qué hicieron? Y se fueron. ¿Qué esperaría usted, hermano, si se queda ponchado ahí en una carretera? Ah, ahí viene el hermano Arsenio. Ahí viene el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué esperaría usted del hermano Arsenio? Pues que se pare. Pero el sacerdote sabía, hermano, según la ley o según sus tradiciones, porque ya habían hecho un lado la ley, según sus tradiciones, no podían llegar a un hombre que estaba moribundo, hermanos. Y dijo, no, pues yo no. Le pudo más que la tradición.
Y se fue. Pasó un levita. Y vino un hermano de entre nosotros y pasó y vio la camioneta ponchada y el hermano ahí batallando ahí. ¿Qué hizo? No traigo gato, hermano, vámonos. El levita igual, hermano. No, pues me puedo contaminar. Puso primero ¿qué? La tradición, hermano. Antes que ser ayudador o auxiliador, se fue. Pero sin embargo pasó ¿qué? Un samaritano. ¿Qué eran los samaritanos? Los judíos les decían perros, hermano. ¿Se da cuenta? Era lo peor para ellos, para los judíos. Y el samaritano ¿qué hizo? Lo recogió y lo llevó ¿a dónde? Al mesón y le dijo, cuídamelo, cúralo. Y si algo gastas de más, yo. Esa es la forma, hermanos, de ser un hombre humilde. De servir, de ser auxiliadores, hermanos. ¿Y sabe qué? Eso nos enseña también rescatar al caído. Hay ocasiones donde los hermanos o nosotros mismos, ahorita ven a este siervo aquí predicando, pero ¿quién dice que el día de mañana este siervo, hermanos, no va a estar como un soldado caído, hermanos? Porque la Escritura dice que el que piensa que está firme, ¿qué? Mire, que no caiga. ¿Podemos caer de la gracia? Sí, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante, hermanos, ahí dice que es necesario que con más diligencia atendamos ¿qué? Las cosas que hemos oído, no sea qué. Eso quiere decir que podemos caer de la gracia de Dios. No, con este ni te juntes, hermano. No, este es un pecador cochino con tu mano. No, con este ni te juntes. Cuando sin embargo Judas, hermanos, el hermano del Señor, en el versículo 22 nos dice, hermanos, que es necesario que nosotros vayamos a ¿qué? A restaurar al que ha caído. No, ese macho, órale, vámonos. Con ese ni te juntes, porque eso dice la Escritura, con tal aún no comáis. Judas 22, hermanos, vamos a leerlo. Estamos concluyendo, hermanos, nuestra meditación en esta hora. Dice aquí, a algunos que dudan, ¿qué hay que hacer, hermanos? Mátalo, hermano, mátalo, mándalo al infierno. Hermano, usted está pecando, ya se fue al infierno. Dice aquí, convencedlos. Eso es ser un auxiliador, hermano. Dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dios, hermano, ¿a quién aborrece? ¿Al pecado o al pecador? Al pecado, hermano. Al pecador lo quiere de regreso. Por cuanto quiere Dios que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué hagan? Que se arrepientan, hermano. Pero sin embargo el humano, dice el ser humano, no, ese no, órale, vámonos, óralo. La mansedumbre, hermanos, es un acto de humildad. Que yo me veo reflejado en el hermano, que probablemente él o ella mañana me van a tender la mano a mí, hermano. Vuelvo a repetir, hermanos, ejemplo de esta asociación. Los alcohólicos anónimos tienen un lema, hermanos. Yo necesito una mano amiga. ¿Para qué? Para levantarme. Yo necesito, hermanos, la mano del Cristo. ¿Para qué? Para que me levante, pero también los necesito a ustedes, hermanos, como mis hermanos, para que el día que yo caiga, ¿qué hagan conmigo? Levántese, hermano. Eso es un acto de sencillez, de humildad. Ser una persona mansa, humilde, una persona dócil que tiene dulzura en la vida. Concluyo, hermanos. Hemos dicho que nuestro tema acerca de la mansedumbre, dijimos tres cosas. Dijimos, hermanos, que la mansedumbre llega a nuestras vidas cuando somos verdaderamente siervos. Dijimos, hermanos, que la mansedumbre llega a nuestras vidas cuando nos convertimos en palomas. Y asimismo dijimos, hermanos, que la mansedumbre llega a nuestras vidas cuando nos convertimos en auxiliadores. Debo decirles, hermanos, que la mansedumbre es algo que también va de la mano con el gozo. Tiene dulzura el cristiano en su vida. Es diría por ahí, un pan de Dios. Todo cristiano tiene dulzura en su vida. No anda amargado, hermano, no anda con la cara de caballo, dicen por ahí, ¿verdad? O la cara de baqueta, yo no sé por qué dicen la cara de baqueta, así la bota, ¿verdad? Todo el tiempo anda con dulzura, suceda lo que suceda, pase lo que pase. Sí, hermano, eso tiene el cristiano. ¿Conjuga qué? La mansedumbre, ¿con qué? Con el gozo, hermanos. Y eso va a hacer que la vida de cada uno de nosotros sea más sencilla y más ligera. Cuando estamos amargados toda la vida, hermanos, nos hacemos más viejitos.
Dijo un hermano una vez: hermano, ¿qué puedo yo usar para las arrugas? Sea feliz, hermana, y eso le va a ayudar a que se le quiten las arrugas y no se haga más viejita. Sea feliz, tenga esa dulzura en su vida. No que a veces, hermanos, en verdad saluda a alguien. Yo estoy, hermano, acá estoy. Pues, está mirando por allá. Dulzura, hermano. Cortesía. Eso es ser una persona que Dios, que el Cristo, hermanos, que el Espíritu Santo ha hecho un cambio, hermanos, en mi vida. Ha hecho un cambio en mi vida. Y la mansedumbre debemos aplicarla a través de lo que el Señor dijo. Haz a otros como quisieran que te hicieran a ti. El día en el que caigamos, hermanos, de la gracia, nos gustaría que nos ayudaran o que nos aplastaran. Que nos ayudaran. Es un tema hermoso, hermanos, todo lo que vamos a ver en este seminario. En el nombre de Cristo, hermanos, los invitamos a todos ustedes a que continuemos estudiando este tema que muchos oradores estaremos presentando. Este es el primero. Y todo lo que se va a hablar, hermanos, debe de ir conjugado. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.